Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La guerra en el cielo. Vamos a ponernos unos nuevos lentes y espero que podamos tener una visión panorámica, tanto de lo histórico como de lo espiritual, y espero que podamos comprender mejor una realidad espiritual en nuestro presente. Y voy a utilizar estos versos en Apocalipsis, capítulo 12, del 7 al 9, y leemos. Entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua, el diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Entonces, vamos a mirar quiénes fueron estos personajes y ver en la historia cómo esto sucedió, para que así nos revele principios espirituales que son realidades naturales que a través de la historia los vemos en nuestro presente. Así que voy a utilizar, son muchos versos los que quiero compartir y los voy a dejar en las notas, pero para que veamos quiénes son estos personajes, entonces vamos a identificarlos, como en el verso 7 al 9 nos dice. Comienza con, entonces hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles. Entonces, términos o conceptos espirituales. Y te pido por favor que entonces, para ponernos unos nuevos lentes o para tener esta visión panorámica de lo histórico y lo espiritual, entonces te pido que te quites los lentes que ya tienes puestos. Y es como decir, naturalmente, ya uno viene con una conceptualización y entendimiento de estos versos. Vamos a mirarlos a una nueva luz histórica y cómo desde el origen de estos principios y conceptos espirituales que vemos a través del Nuevo Testamento, especialmente en los evangelios de Jesús y la vida de Jesús. Porque en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis significa la revelación de Jesucristo. Entonces, para obtener la máxima revelación, que es el entendimiento, necesitamos entonces poner a un lado nuestras teologías y escatologías que ya han precondicionado nuestras ideas cuando ya venimos al libro de Apocalipsis. Entonces, comencemos con el cielo. No se está refiriendo a un lugar físico, sino son conceptos, y este concepto espiritual, el cielo a través de la historia representa el lugar donde las guerras espirituales más caóticas a través de la historia en literatura poética suceden. Las nubes, el sol, todo eso tiene mucho simbolismo y significado. Pero en este contexto, el cielo entonces se está refiriendo a un lugar, y vamos a llevar al cielo al lugar de la mente, a un estado, a una realidad, y es el cielo representa ese lugar donde estas guerras espirituales siempre se han dado a través de la historia de la humanidad. Entonces el cielo vamos a mirar que representa tu mente, donde los pensamientos entonces surgen. Y vamos a ver que Miguel y sus ángeles, Miguel en el contexto de Apocalipsis, se está refiriendo a la esencia de Cristo. Cristo, a través de los lentes históricos, como la esencia y el Espíritu de Dios
espíritu de verdad, de pureza, de perfección, de justicia, de paz, de no violencia, espíritu de amor, de hermandad. Cristo representado en su totalidad a través del evangelio de la vida de Jesús. Por eso Jesús el Cristo. Mirando en esa forma y con esos lentes de que Miguel representa esta realidad y esencia, representa a Cristo. No estoy identificando cómo a través de la tradición se identifica a Miguel por cuanto se va al Viejo Testamento y hay textos donde se menciona el ángel o arcángel Miguel y se le da la connotación y la interpretación tanto de que Miguel representa a Yahweh, Jehová, Hashem, Miguel es Jesús, Miguel es Dios, Miguel representa a Cristo y a través de las tradiciones de fe se hace una fusión del nombre de Miguel y se unifica a Jesús, a Cristo, a Dios, a Jehová, cuando aquí no estoy diciendo eso. Estoy identificando una gran diferencia que hay entre las historias del Tanakh, de lo que nosotros llamamos Viejo Testamento, desde su Génesis hasta su Malaquías, donde a través de sus historias comparten una conciencia diferente y por eso al día de hoy demuestran una vida diferente a la de la tradición y fe e interpretación cristiana. Estoy identificando a Jesús, el Cristo, en una nueva visión, en una visión histórica. Y por eso, como Apocalipsis dice, el evangelio eterno o la eterna buena noticia. Para conocer la eterna buena noticia, tenemos que conocer las historias que antecedieron el Tanakh y las historias del pueblo judeo hebreo, para ver la diferencia en términos interpretativos y para que nos ayude a entender el significado espiritual de los personajes que vemos en estos textos. Entonces, por ende, Miguel representa a Cristo y los ángeles representan las cualidades y virtudes, lo que causa y empodera a un ser humano cuando entiende en su proceso natural un nuevo significado de la vida y de cosas que lo influenciaron o que considera valorable. Y vamos a ver entonces a través de versos de la Biblia cómo esto se va clarificando para que veamos la historia y para que veamos los conceptos espirituales claros. Entonces, por eso, identificando quiénes son los personajes, Miguel, Cristo y los ángeles representan las cualidades, características, virtudes espirituales que motivan al ser humano. Y vamos a ver. Entonces, el dragón, la serpiente antigua, Satanás y el diablo, no está refiriéndose a un ángel caído, a la serpiente que apareció en Edén, que tentó a Eva y causó la caída. No. Vamos a ver cómo a través del Nuevo Testamento en los Evangelios está personificando a la naturaleza humana. Está personificando a esa forma natural de cómo el ser humano procesa pensamientos, sus ideas, sus deseos, ese ser mental y ese ser emocional dentro del ser humano y el poder que esa realidad interna tiene para condicionar y mover a acciones la vida del ser humano. Entonces vamos a mirar a través de los ejemplos que voy a compartir en la Biblia estos personajes. Y por ende, entender esto, el dragón,
perdió la batalla. Y vamos a ver entonces cómo históricamente perdió la batalla. Y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Fueron expulsados y vamos a ver cómo fueron expulsados del cielo. Vi a Satanás caer del cielo como un relámpago. ¿Ves? Todos estos términos simbólicos vamos a entenderlos a luz de nuestra naturaleza. Porque son términos espirituales para ser entendidos naturalmente. Entonces necesitamos el significado de ellos. Y entonces ver cómo sus ángeles fueron expulsados del cielo. Ese gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra. Entonces fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Entonces aquí tengo los versos que voy a leer. Y para que nos dé esta visión panorámica de tanto lo histórico, vamos a ver el cumplimiento de estos versos históricos y espiritual. Voy a comenzar. La primera mención del diablo fue en la tentación de Jesús en el huerto, cuando el Espíritu lo llevó. Y quiero leer algunos de estos versos. Y esto se encuentra en Mateo capítulo 4, versos del 1 al 11. Dice, otra vez el diablo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Miremos esta historia como la realidad humana que sucede. Jesús, el ser humano, que nos está demostrando esta realidad espiritual que sucede naturalmente dentro del ser humano, cuando el ser humano tiene que tomar decisiones. ¿Y cuál es la causa, motivo o razón por la cual va a tomar decisiones? Aquí vemos a Jesús, al ser humano como tú y como yo, siendo tentado en diferentes formas. ¿Por quién? Por su propio ser interno, que aquí en esta historia nos está personificando, y nosotros tal vez a través de nuestra religión y tradición lo vemos como un ser exterior. Satanás, el cuco y el diablo exterior, que le ofrecieron los reinos, convierte las piedras en pan, mira todo lo que te daremos si te postras ante mí. Cuando espiritualmente está dejando saber la realidad entonces de sí, la realidad del mundo exterior, la realidad de quien gobierna al mundo exterior, la realidad del príncipe y el Dios del mundo que motiva, incita por lo que el ser humano ve, por los placeres, por la gratificación inmensa y rápida, por satisfacer los deseos de mira lo que yo puedo ser, tener, del materialismo. El materialismo no tan solo a riquezas, pero sino toda la conciencia, como decir, que conlleva esas riquezas. Y a eso es lo que se está refiriendo, esa guerra interna, esa conversación interna. Y por eso, como dice más adelante en el verso 11, cuando Jesús le dice en el verso 10 y 11, vete de aquí, Satanás, vete de aquí, Satanás. Y vamos a ver cómo esa reprensión es siempre causada. Le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvelo únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Y lo que vemos es cómo entonces Jesús, con un pensamiento más poderoso de los egocéntricos que le vinieron a la mente, de satisfacer de las riquezas, de lo momentáneo. ¿Por qué? Por lo que según toda la historia nos está revelando y nos va a revelar. Nos va a revelar el empoderamiento que Cristo, el Espíritu de Dios, Espíritu de justicia, de verdad, de bien, de hermandad, de no violencia, de respeto, cuando es concebido, cuando es entendido, cuando es el baluarte, el motivo y razón por la cual se vive, entonces es el poder mayor
porque se está en la conciencia de Dios, de mi Señor, mi Padre, mi conciencia, la mentalidad que es por la cual vivo. Y por ende, como Jesús dijo, apártate de mí estos pensamientos erróneos, malos, injustos, fuera de aquí. Y eso es lo que vemos. Y por eso quienes vinieron, los ángeles, representando a esos pensamientos puros, justos, verdaderos, claros, esa mente en el estado celestial de paz, de serenidad, de contentamiento, de seguridad, de reafirmación. ¿Ves? Y eso es lo que nos está diciendo Mateo capítulo 12, versos del 28 al 30. Nos dice, sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Pues, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. ¿Ves? Esto es un ejemplo, una parábola, una historia que está dejando saber el mismo principio del empoderamiento, donde aquí, cuando antes uno vivía por unas actitudes, por una condición, por unas ideas, por esa ser egoísta para gratificar a uno, y ahora vino el entendimiento de una mejor vida, de la justicia, de la paz, de la sinceridad, de la perfección, de vivir en amor, de servir. ¿Ves? Y aquí viene ese hombre más fuerte, esos nuevos pensamientos que renuevan y remuevan la vieja conciencia y el viejo hombre. Por eso también Mateo 13:38, en la parábola del sembrador, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. ¿Ves? Ahí vemos a los hijos del reino, los hijos de luz, los hijos de la conciencia divina, los hijos de la conciencia de Cristo, los hijos de la conciencia del bien, de justicia, de hermandad, de amor, de respeto, de no violencia. Y vemos los hijos del maligno, los seres humanos en su condición egoísta, manipulativos, hipócritas, falsos. Y esa es lo que nos está diciendo de esta guerra mental, la guerra histórica, la guerra en el cielo, la guerra que a través de la historia, Apocalipsis nos está revelando cómo desde el comienzo del ministerio de Jesús fue esta realidad que leemos en Apocalipsis, y la estamos viendo en una forma panorámica con estos lentes que nos da la visión espiritual para verlo y entenderlo. Y otros versos más. Juan 5:17, Jesús dijo, mi Padre siempre trabaja y por eso yo trabajo. Es la realidad espiritual de que la justicia siempre es, el amor siempre es, la verdad siempre es, el bien siempre es. ¿Ves? Todo lo que Dios como verdad, reino, pureza, perfección es, siempre es, y por ende es quien vive con esa conciencia siempre en su presente, que es uno con la esencia que siempre presente es. Por eso Dios como ley es quien vive por la ley de todo lo que Dios representa y es. Y a eso es lo que espiritualmente se habla. Juan 8:44, cuando Jesús dijo, sois de vuestro padre el diablo. Para este momento ya tienes que ir identificando quién el diablo es. Se está refiriendo a ustedes, son hijos de quienes, de su mentalidad egoísta, de su condición natural, que en ese estado siempre históricamente ha sido, como nos describe, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida
desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Aquí espiritualmente hablando, está compartiendo esta realidad que a través de la historia de todo ser humano, de las historias que antecedieron el génesis de la Biblia, de las historias y la realidad histórica de antes de Adán y Eva, la realidad natural del ser humano y esa condición egoísta, egocéntrica, y por eso Jesús también decía en Mateo capítulo 15, verso 19, porque de vuestro corazón, ¿ves? Esta unión salen los malos deseos, sale el homicidio, el asesinato, sale todo. Y a eso es lo que se está refiriendo. En esa guerra espiritual, en esa guerra celestial, es para cambiar esto en el cielo de la mente y los corazones de seres humanos. Y por eso entonces a eso es lo que aquí se está refiriendo. Ese padre de ustedes, por eso lo querían matar, ¿ves? Porque en su naturaleza ellos tenían sus justificaciones, sus leyes, sus deseos, porque habían sido condicionados a sus creencias. Juan capítulo 12, verso 31. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo cuando Satanás, ¿ves? Satanás, una palabra aramea que significa adversario, oponente, opositor. Se está refiriendo a ese espíritu que es, a ese motivo que es en contra del espíritu que es de justicia, de verdad. Es esa guerra espiritual, la luz contra las tinieblas, la guerra en el cielo de los seres humanos. Y por eso aquí en Juan 12:31 ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, porque el mundo del primer siglo estaban bajo esa condición, condicionado a sus impulsos, a su carne, a su viejo hombre, muertos a Cristo. Estaban en tinieblas y por eso el logos, la luz, la palabra fue hecha carne. Lo invisible de Dios se hizo visible en Cristo. Cristo, el Espíritu que vivificó a Jesús, y Jesús, el ser humano que resplandeció la posibilidad y la realidad del ser humano vivir en unión con Cristo, en unión con el Espíritu de vida. Jesús demostró cómo el ser humano gana la guerra en el cielo cuando es consciente y vive por el poder que Dios es dentro de sí. Es lo que vemos en la transfiguración. Jesús, el ser humano, Moisés y Elías, la ley y los profetas quedaron atrás, porque ahora en Jesús, representando el humano consciente del espíritu de la vida. Por eso en la transfiguración, ¿quién resplandecía? Jesús estaba iluminado. Por eso la voz del cielo: este es mi hijo. Simbólico, una historia bien simbólica, bien figurativa, que hay que entender los símbolos, que nos está diciendo la misma realidad. Y por ende, cuando Satanás, quien gobernaba el mundo, fue expulsado, ¿cómo fue expulsado? A través de esta nueva mentalidad en Cristo. De esto que causó entonces esa parucía, esa venida, lo que Mateo 16, 27 y 28 decía: antes de que algunos de ustedes mueran, verán al Hijo del Hombre venir en su poder y gloria. Verán, serán conscientes, recibirán, entenderán el Espíritu de Dios dentro de ustedes. Y así fue realizado y hecho.
También Mateo capítulo 24, el capítulo 24 entero, cuando Jesús le decía lo mismo prácticamente. Todas estas cosas sucederán antes de que, como decía, esta generación no pasará, antes de que todas estas cosas sean cumplidas. ¿Y cómo esto pasó históricamente? Pues por eso tenemos que mirar todo esto que nos está revelando esta guerra en el cielo. Tenemos que mirar lo histórico desde el comienzo del ministerio de Jesús hasta la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70. Y para entender el libro de Apocalipsis, entender los símbolos y el lenguaje figurativo, tenemos que tener esa historia claro en mente, que nos está resumiendo lo histórico que sucedió en una forma figurativa, en un lenguaje metafórico lleno de símbolos. Y por eso nosotros tenemos que tener estos lentes con una visión de lo espiritual para poder trasladarnos a nuestro pasado y ver lo que sucedió en la iglesia y con la iglesia del primer siglo. Porque eso es lo que nos está describiendo. Romanos 7, 22 y 23, Pablo habla y dice: amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra. ¿Ves? La guerra en el cielo, que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y Romanos capítulo 7, versos del 14 en adelante, creo que hasta el 25 es el contexto entero, y el capítulo 8, entonces uno ve en contexto de la realidad de la guerra celestial en el cielo de la mente de los seres humanos. Y qué poder va a tener más poder: el poder del ser egocéntrico, el diablo, Satanás, esa serpiente antigua, el enemigo o el maligno, o el Espíritu de Dios en uno, Cristo, esa mentalidad iluminada. Por eso Gálatas capítulo 17, y Gálatas, el contexto es del verso 16 al 25. El verso 17 dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. ¿Dónde? En el cielo. La guerra en el cielo de estas dos fuerzas. Las fuerzas del Espíritu de Dios y de la vida contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Y como les digo, en Gálatas lean el contexto del verso 16, capítulo 5, verso 16 al 25. Efesios capítulo 2, verso 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme al diablo, dicen otras versiones. ¿Y quién es el diablo? ¿Quién es el príncipe de las potestades del aire? Es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es aquella mentalidad egoísta en aquellos que actúan hacia el mal. Primera de Juan 3:10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es la diferencia. ¿Por qué se reconocen? Vamos a ver, por la mentalidad. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Mirando el tiempo,
Apocalipsis entonces 19, 21, todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. Esto ya terminando Apocalipsis, la espada que salía, refiriéndose a la verdad, al evangelio, al mensaje que causó estas tres realidades: pecado, justicia, juicio, en un solo mensaje de verdad, donde la realidad presente siempre causa esa ley que nadie se escapa. Y entonces termino: la espada que salía de la boca del jinete, refiriéndose al evangelio eterno, que lo vemos en Apocalipsis 14:6. La verdad que empodera al ser interior en Cristo, haciendo cumplir la presencia del reino de Dios, que destruye el reino del dragón, serpiente antigua, Satanás y diablo, maligno, Dios y príncipe de este mundo. Eso es la realidad espiritual que Apocalipsis nos está enseñando. Una realidad histórica que entonces vemos cómo la iglesia del primer siglo experienciaron esa realidad dentro de ellos. El mensaje eterno siempre es el mismo. Es cómo uno crece espiritual y emocionalmente. Entonces es desarrollando en el cielo la conciencia divina, todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto, y vivir conforme a esa realidad. Y a eso se está refiriendo. Tanto históricamente podemos ver panorámicamente las experiencias de la iglesia del primer siglo. Ver la vida de Pablo, cómo Pablo fue transformado de uno que había sido condicionado a su naturaleza egoísta y egocéntrica, a uno que dejó todo atrás, de acuerdo a Filipenses capítulo 3, y vino a ser un embajador de Cristo, del Espíritu, de la vida eterna, de justicia, amor y paz dentro de uno. Y así vemos la realidad a través de la historia, y en la realidad en tu presente y en el mío. La misma guerra diariamente. ¿Por qué vives? ¿Qué te motiva? Por la justicia, el bien y la hermandad, la paz y la sinceridad, la pureza, la verdad, la perfección del Cristo en ti. ¿O vives por tu naturaleza egoísta y egocéntrica, diabólica, por la serpiente antigua, Satanás y diablo, el espíritu que gobierna a aquellos que desobedecen a Dios? Ahí está la realidad de Apocalipsis